A ver, ¿qué pasaría si hubiera como una clave, no sé, un secreto para tener todo lo que uno quiere? Ya sabes, felicidad, salud, riqueza. Todo así fácil. Suena tentador, ¿verdad? Sí, bueno, pues hoy justo vamos a clavarnos en un material de audio que dice que sí, que existe un gran secreto de la vida. Así es, vamos a revisar unos fragmentos que hablan de la famosa ley de la atracción. Y la idea es, pues es fuerte. Dicen que es una ley que mueve el universo y, claro, nuestras vidas. Exacto, entonces lo que queremos hacer es como desmenuzar qué onda con estas ideas, ¿no? Entender cómo se supone que funciona esta ley, qué dice que hay que hacer y pues qué implicaciones tendría si uno la usa. Ok, vamos a desempacar esto. Sí, vamos a verle la lógica interna, ¿no? Cómo conectan esto de los pensamientos, las emociones y la idea de que podemos, pues, como manifestar nuestra realidad. Bien, entonces lo primerito que dicen es que el universo no es un caos, no, que funciona con leyes muy precisas. Y la más poderosa, según ellos, es esta ley de la atracción. Ajá, y la definen bastante simple. Lo semejante atrae a lo semejante. Pero sobre todo a nivel de pensamiento. O sea, lo que piensas, lo atraes. Y van más allá, fíjate, no es solo pensar, afirman que los pensamientos tienen una frecuencia específica que hasta dicen que es medible. Medible. ¿Y cómo? Bueno, eso no lo detallan en los fragmentos que vimos. Pero la idea es esa. Si tú mantienes un pensamiento fijo, no sé, visualizas el coche que quieres o te sientes ya con la lana, estás como mandando una señal, ¿no? Como un imán. Usan justo esa analogía que somos imanes humanos atrayendo lo que vibra igual que nuestros pensamientos dominantes. Exacto. Si te ves rodeado de abundancia, pues atraes eso. Pero si te enfocas en la carencia, pues también la atraes. Dicen que funciona igual para todos, ¿eh? Siempre. Ujú, ok. Y lo fascinante aquí, o bueno, lo que ellos presentan como muy intrigante, es el supuesto contexto histórico. Hablan de que este conocimiento es súper antiguo, ¿sabes? Desde Babilonia, dicen, y que ha estado como guardado por un grupo muy chiquito. Sí, hasta lo usan para explicar por qué hay tanta desigualdad económica. Mencionan eso del 1% que tiene casi toda la riqueza, ¿no? Y sugieren que no es suerte, sino que esa gente sabe y usa el secreto. Ajá, mientras que la mayoría, pues, ni idea. Es una afirmación, pues, bastante fuerte, ¿no? Para resaltar el supuesto poder de esta ley. La idea es, no es suerte, es conocimiento aplicado. Y aquí es donde para mí se pone realmente interesante. Para entender cómo dicen que funciona, un punto clave es que la ley no responde a lo que dices que quieres, sino a donde pones tu enfoque, mental y emocional. Claro, dan el ejemplo clásico. Si alguien piensa todo el tiempo, no quiero deudas, odio las deudas, pues aunque quiera librarse de ellas, su mente está enfocada en deudas. Exacto. Y según esta lógica, la ley de la atracción no distingue el quiero del no quiero. Solo capta la vibración, la frecuencia, que en ese caso es deuda, y pues te da más de eso. Híjole, sí es contraintuitivo, ¿no? Totalmente. No juzga, solo responde. Sí. Cuentan una historia, la de un chico, Robert, que sufría acoso por su orientación sexual y vivía enfocado en eso, en el rechazo, en lo mal que la pasaba. Y su realidad, pues, era eso. Ajá, y el cambio vino, según cuentan, cuando le enseñaron a cambiar el chip, ¿no? A enfocar su atención en otra cosa. En lugar de pensar en el acoso, empezó a visualizar y sentir lo que sí quería. Ser comediante, tener buenas relaciones en la chamba, sentirse aceptado. Y dicen que el resultado fue sorprendente, que en semanas su ambiente laboral cambió, que los que lo molestaban o se fueron o cambiaron o ya ni lo topaban. Y él empezó a disfrutar su trabajo, a recibir aplausos. O sea, pasó de víctima a prota de su vida, solo por cambiar el enfoque interno. Y ese ejemplo conecta directo con el papel de las emociones. El material dice que son como nuestro sistema de guía, ¿sabes? Como una brújula. Sentirte bien, alegría, amor, gratitud, es la señal de que tus pensamientos van alineados con tus deseos, que estás en una frecuencia alta. Mientras que sentirte mal, miedo, enojo, culpa, indica que estás vibrando bajo, enfocado en lo que no quieres. Sería como una alarma. Aguas, estás atrayendo lo que no es. Exacto.
Y proponen que los pensamientos causan los sentimientos. Si te sientes mal y no haces nada por cambiarlo, pues probablemente atraigas cosas que refuercen ese malestar. Pero si cultivas a propósito sentirte feliz, agradecido, actúas como imán para lo bueno. Por eso insisten tanto en la gratitud. Hay una frase que citan textual. La gratitud es, sin duda, la forma de llevar más a su vida. La idea es que agradecer lo que ya tienes, aunque sea poquito, cambia tu energía y te abre a recibir más. Incluso dan herramientas prácticas. Mencionan la anécdota de la piedra de gratitud. Un señor que agarra una piedra cualquiera, la mete al bolsillo y cada vez que la toca piensa en algo que agradecer. Algo simple, pero que dicen le cambió la vida. Qué interesante que busquen dar métodos así, tangibles. Y para los que nos preocupamos por los pensamientos negativos, digo, todos los tenemos, dan un par de ideas como para tranquilizarnos. Primero, dicen algo llamativo, que un pensamiento positivo es científicamente 100 veces más poderoso que uno negativo. Sí, una afirmación fuerte. Y de nuevo, sin detallar la ciencia detrás en estos fragmentos. Claro. Y lo segundo es que hay como un retraso, un buffer. O sea, no todo lo que piensas se manifiesta al instante. Y ese tiempo te da chance de darte cuenta si andas pensando negativo y corregir el rumbo antes de que se materialice. Como una ventanita para cambiarle de canal mental. Entendido. Entonces, con todo eso, arman un proceso creativo de 3 pasos para usar la ley a propósito. El primero es pedir. Sí, y aquí lo clave es ser claro. Saber bien qué quieres y, comunicárselo al universo. Sugieren hasta escribirlo en presente, como si ya lo tuvieras. Como si vieras un catálogo universal y levantaras tu pedido. Ok, el segundo paso. Creer. Y este parece crucial, ¿no? Tienes que tener una fe absoluta de que eso que pediste ya es tuyo, aunque no lo veas aún. Ajá, y aquí usan otra metáfora fuerte, Aladino y el genio. El universo es como el genio, solo dice, tus deseos son órdenes. No pregunta, no juzga si pides mucho o poco, solo obedece a tu creencia. Y recalcan mucho, no necesitas saber el cómo va a llegar. Que intentar controlar eso puede hasta estorbar, porque te hace dudar y baja tu vibración de fe. Tu chamba es tener la visión y la fe. La del universo, ver cómo le hace. Si conectamos esto con todo lo demás, la idea es que si mantienes esa fe y esa sensación de ya lo tengo, vas a traer las circunstancias, la gente, las ideas, el cómo, solitas. Y esto se liga a lo que llaman acción inspirada. Acción inspirada. O sea, no es forzar las cosas, sino estar atento a las como corazonadas, ¿sabes? Y actuar cuando te lleguen. Una acción que dicen se debe sentir bien, fácil, sin esfuerzo. Y mencionan algo curioso. Al universo le gusta la velocidad. O sea, cuando te llegue la idea, la oportunidad, muévete rápido. ¿Órale? Exacto. Y el tercer paso es recibir. Que no es esperar sentado, ¿eh? Es sentir ahora la emoción que tendrías si tu deseo ya estuviera aquí. Sentir la alegría, el alivio, la gratitud antes de que llegue. Sino vibrar en el qué chido se siente tener esto ya. Y para ayudar con eso de creer y recibir, la visualización es clave. Cuentan, por ejemplo, de estudios con atletas olímpicos, que cuando visualizaban su prueba con detalle, sus músculos se activaban igual que si la estuvieran haciendo de verdad. ¡Guau! Sugieren que la mente, el subconsciente, no distingue bien entre lo imaginado con emoción y lo real. Por eso visualizar es como ensayar la realidad que quieres. La historia del tablero de visión también es impactante. Sí, la del hombre que hizo un collage con fotos de sus metas, incluyendo la de una casa que le encantaba. Pasan años, se muda y un día, desempacando, encuentra el tablero. Y se da cuenta que la casa donde vive es exactamente la misma de la foto. La compró y remodeló sin acordarse conscientemente del tablero. ¡Qué fuerte! Una historia para ilustrar la supuesta precisión de este proceso. Pedir, creer sintiéndolo y recibir emocionalmente. Ahora, ¿cómo se aplica esto a cosas concretas? Hablan de lana, salud, relaciones. Para atraer dinero, por ejemplo, la instrucción es: enfócate en la abundancia, en la prosperidad. Siéntete rico ahora. No en la falta de lana, ni en las deudas, ni en lo difícil que es ganarla. Cambia tu expectativa.
espera recibir cheques, oportunidades, no facturas. Cuentan la de Jack Canfield, el de Sopa de Pollo para el Alma, que su mentor le dijo que se pusiera una meta loca, ganar $100,000 en un año cuando ganaba como 8,000. Canfield le entró al reto y pues aplicó los principios. Visualizó, hizo un billete falso de $100,000 y lo pegó en el techo para verlo diario. Mantuvo la fe y, dice, le llegó una idea. Si vendía 400,000 libros a 25 centavos, llegaba a la meta. Puso esa intención y ¡pum! Empezaron a pasar cosas. Le hicieron un artículo en un periódico muy leído, su libro despegó. Y aunque ese año no llegó exacto a los 100,000, se quedó muy cerca. Y eso le demostró que funcionaba y le abrió la puerta a mucho más después. Luego, en la salud. La idea es que la mente manda. Citan el efecto placebo. Una pastilla de azúcar cura si crees en ella. La recomendación es, enfócate en la salud perfecta, en el bienestar. Visualiza tu cuerpo sano, fuerte, no le des energía a la enfermedad. Dicen que el cuerpo sabe curarse solo y que si estás feliz, agradecido, amando, creas el ambiente perfecto para que eso pase. Y cuentan historias muy impactantes. Sí, como la de una mujer con cáncer de mama que, según narran, rechazó el tratamiento normal y se dedicó a visualizarse sana, agradecer mucho y ver películas de comedia todo el día para estar feliz. Dicen que en 3 meses el cáncer desapareció. Increíble. Y también la de Morris Goodman, el hombre milagro, un piloto que quedó paralítico total tras un accidente. No respiraba, no tragaba solo. Los doctores dijeron vegetal de por vida. Pero él solo tenía una imagen en mente, verse saliendo del hospital caminando. Y contra todo pronóstico, usando solo su mente y espíritu, dice él, recuperó todo y 8 meses después salió caminando justo como lo visualizó. Son ejemplos muy extremos, claro, para mostrar el poder que le dan a la mente sobre el cuerpo. Y para las relaciones la lógica es la misma. Exacto. Si te enfocas en las quejas, en lo malo de tu pareja, amigos, compañeros, pues más de eso vas a tener. Sugieren cambiar el foco, apreciar a propósito lo bueno del otro, hasta hacer una lista diaria de agradecimiento por esa persona. Y le dan muchísima importancia al amor propio. Cuentan de Lisa Nichols, que se sentía poco valiosa, y cómo empezó a enamorarse de Lisa, a valorarse. Y de allí, dicen, todo afuera empezó a reflejar eso, atrayendo relaciones geniales. También la anécdota de un director de arte que tenía broncas amorosas. Y se dio cuenta que siempre pintaba mujeres como distantes. Le dijeron, pinta lo que sí quieres, una relación feliz, conectada. Empezó a hacerlo y ¡zas! Su vida amorosa cambió, encontró pareja. Lo que proyectas adentro, con tu enfoque y emoción, se refleja afuera. Ahora, también hablan o se entiende que hay obstáculos, ¿no? Cosas que nos frenan al intentar esto. ¿Cuáles serían? Uno muy común, sentirte atrapado en tu realidad de ahora. Si estás endeudado o enfermo, ¿cómo sentir abundancia o salud? La respuesta que dan es, recuerda que tu presente es eco del pasado. El poder está en cambiar tu enfoque ahora para crear un futuro diferente. Otros son las creencias limitantes, ¿no? Esas ideas de la lana cuesta mucho, no soy suficiente, la vida es difícil. Patrones que te sabotean. Ahí sugieren identificarlas y reemplazarlas a propósito con lo contrario. El dinero llega fácil, soy valioso, la vida es alegre. Admiten que al principio puede costar, como una lucha interna, hasta que la nueva creencia se asienta con repetición y sentimiento. También le tiran directo a la idea de escasez. Eso de que no hay suficiente para todos, lana, amor, oportunidades. Dicen que es una gran mentira que genera miedo y competencia. Sostienen que el universo es abundante por naturaleza, que hay de sobra para todos. Y como cada quien quiere cosas distintas, pues no hay competencia real. El universo puede darle a todos al mismo tiempo sin acabarse. Interesante. Y tocan un punto social. Critican el enfoque en lo anti. Las marchas antiguerra, la lucha antidrogas, antipobreza. Sí, dicen que al poner tu energía en lo que te resistes, antiguerra, en realidad lo alimentas, le das poder según la ley de la atracción. Y esto plantea una pregunta importante. Entonces, ¿qué proponen hacer? Pues enfocarte en lo que sí quieres construir. En lugar de ser antiguerra, ser pro paz.
En vez de antipobreza, pro-abundancia para todos. Citan a la Madre Teresa. Nunca iré a una manifestación contra la guerra. Si hacen una por la paz, invítenme. La idea es dirigir la energía a la solución, a la visión positiva, no al problema. Un cambio sutil pero clave, según ellos. Y para amarrar todo esto, meten una idea más profunda sobre quiénes somos. Que no somos solo este cuerpo físico. Exacto. Nos ven como seres espirituales, como energía pura. Hasta comparan cómo la física cuántica describe la energía, que no se crea ni destruye, solo cambia de forma, con cómo las religiones describen a Dios o la conciencia universal. Sugieren que chance es lo mismo. Y esa visión busca darnos un sentido de poder interno ilimitado, de conexión con todo el universo, que también ven como energía inteligente que responde. Entonces, si intentamos sacar la esencia de todo esto que analizamos, ¿cuál sería el mensaje central? Yo creo que el núcleo es que cada uno es el arquitecto de su propia vida, que manejando conscientemente tus pensamientos y emociones y usando esta supuesta ley de la atracción, puedes moldear tu realidad. Y la invitación constante, casi un mantra, es: elige a propósito la alegría, la gratitud, el amor. Visualiza lo que quieres como si ya lo tuvieras. Insisten en que el potencial humano es enorme, que no hay límites más allá de los que uno mismo se pone con sus creencias, y que el propósito de la vida, según esto, es buscar y sentir alegría. Y bueno, para dejar una reflexión final basándonos solo en lo que dicen estas fuentes, si aceptamos, nomás para pensarle, ¿no?, que todo es energía conectada y que el enfoque mental colectivo tiene poder, ¿qué implicaría que como sociedad nos enfoquemos tanto en lo anti, en los miedos, las crisis, lo que falta, en lugar de visualizar y trabajar por lo pro, por las soluciones, la cooperación, la abundancia para todos? Buena pregunta. Siguiendo la lógica de El Secreto, ¿podría ese enfoque colectivo estar de alguna manera ayudando a crear esas realidades sociales más grandes, más allá de lo individual? Es algo, pues, para reflexionar, ¿no? Sobre ese poder personal y colectivo que describe este material y esa posibilidad de diseñar nuestro propio destino.